En nuestra introducción pasada del libro del Génesis, vimos la clase pasada, que el libro del Génesis, la palabra Bereshit en el hebreo, es la palabra origen. Y todos ustedes anhelan saber sus raíces. Todos nosotros anhelamos saber quién fue nuestro padre, quién fue nuestra madre, nuestros abuelos, de dónde venimos, si realmente hay un propósito, si hay un significado para existir en este planeta Tierra. Si todo lo que existe a nuestro alrededor es obra del infortunio, es obra de la suerte, o ha sido una coincidencia que estemos aquí en esta Tierra, o si realmente hay un propósito detrás de todo. Pues en el libro de Génesis vamos a nosotros en esta noche a ver que Dios está interesado en que nosotros sepamos quién es Él, en primer lugar. Y en segundo lugar, que nosotros entendamos que Dios es un Dios personal. El Génesis nos muestra que Dios, en primer lugar, está separado de su creación. Dios está aquí, su creación está aquí. Dios no es la creación. Aunque Dios es omnipresente, Él no forma parte de su creación, ni de los átomos, ni de las moléculas, ni Dios es esto, ni Dios es el micrófono, ni Dios es mi conciencia, ni Dios está dentro de cada persona. Esto no es una enseñanza bíblica. El Génesis nos enseña que Dios es un Dios que tiene su personalidad, que piensa, que siente, que sufre, que ama, que anhela, que cela, que manda juicios, que condena, etcétera, etcétera. Tiene atributos, tiene un carácter y su creación está totalmente separada de su personalidad. Entonces tenemos que comprender que el Dios de la Biblia es un ente, es una personalidad absolutamente separada. Hay una grande barrera de separación entre Dios y entre todo lo que Él ha creado. De ahí la importancia de que de todos los atributos de Dios, el amor, la justicia, la misericordia, etcétera, etcétera, la santidad, solamente un atributo en toda la Biblia, solamente un atributo se repite 3 veces. Santo, santo, santo. En Isaías, capítulo 6. Nunca van a encontrar ustedes en la Biblia, Dios es amor, amor, amor. Dios es justicia, justicia, justicia. Dios es misericordia, misericordia, misericordia. El único atributo que la Biblia repite y se pone el énfasis en este atributo es en su santidad. Porque la palabra santo significa separado. Separados a Dios, separados a Dios, separados a Dios. Veamos por ejemplo el 1 de Juan capítulo 1, versículos 5 al 7, que el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, escribe estas palabras. 1 de Juan 1, del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Y, fíjense ustedes, no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si decimos que realmente estamos en contacto con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero, si andamos en luz, como Él está en luz, Dios es luz, Dios está en luz, en Él no hay absolutamente ninguna tinieblas. Si nosotros creemos esto, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vemos pues que durante toda la Biblia encontramos el testimonio de los hombres de Dios testificando: Dios está acá, las tinieblas está acá, Dios está acá, el pecado está acá, Dios está acá, el mundo está acá. Pero hay una cosa tremenda de separación, y la palabra santo significa separado del mal. Ahora, cuando Dios en el Génesis nos muestra y separó Dios la luz de las tinieblas, comienza Dios y de su espíritu a asentar el principio más importante de la Biblia. Si Dios está acá y el pecado de la creación está acá, y hay una separación entre las tinieblas y la luz, y aquí es día, y aquí es noche, y aquí es bueno, y aquí es malo, y aquí es bueno, dulce, y aquí es amargo, y no hay nada neutral en medio, Dios cuando nos habla a nosotros, desde el Génesis nos muestra que cuando nos saca para ser separados. Esto significa: sean santos, porque yo soy santo. Y cuando el cristiano no ha entendido que hemos sido llamados a ser
diferentes. Que es lo que la palabra agios, con H, en el griego significa, y se tradujo santidad. El cristiano no ha entendido entonces el llamado. Nos ha llamado Dios a ser diferentes, a ser distintos, a no ser común y corriente, a ser peculiares, a ser personas con características intrínsecas diferentes de todos los demás, y que todos los demás van a ver. Y hay una cosa tremenda: cuando la gente ve la santidad, la gente le tiene miedo. La santidad crea terror en el ser humano. Cuando Cristo se subió a la barca, Pedro se echó al agua y le dijo: Señor, no te acerques, que soy pecador. No sé cuántos de ustedes han tratado de vivir esta vida, pero en 2 Corintios capítulo 6 encontramos en segundo lugar el mismo testimonio del apóstol Pablo. Y si no entendemos esto, que Dios desde el principio de Génesis separa la luz y las tinieblas, y lo que significa la separación y que nos ha llamado a ser diferentes, nunca comprenderemos el llamado que Dios nos hace a ser santos. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 y 15, la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora vienen las razones espirituales. Porque, primera razón, en primer lugar, ¿qué compañerismo hay entre la justicia con la injusticia? O sea, si tú eres bueno y tienes amigo un criminal, si tú eres buena y tienes una amiga marihuana, si tú eres bueno y tienes un amigo que es totalmente distinto, la pregunta es: ¿cuál compañerismo puede haber en ustedes? Uno tiene la tendencia hacia dónde, hacia el mal, el otro la tiene hacia el bien. Entonces, ¿cómo es posible que anden juntos? Algo está mal. Realmente, tú no estás en luz. La segunda pregunta es: ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Pueden la luz y las tinieblas estar juntas? Dice en el capítulo 1 de Juan: y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Porque ahorita, ¿dónde están las tinieblas? Ahorita, ¿dónde están? Cuando terminan los switch, ahorita las tinieblas huyeron. Porque la luz es lo que ilumina todo. Si tú estás en luz verdaderamente, tú tienes que alumbrar las tinieblas, alumbrar tu casa, alumbrar tu esposa, alumbrar tu escuela, alumbrar donde estés, pero no puede haber ningún compañerismo. Entonces, el primer principio que encontramos en el Génesis es que Dios está separado de su creación. Él es Él es una personalidad distinta a la creación. Esto refuta el panteísmo. Es la filosofía que nos dice que Dios es todo. Dios está acá, Dios está en esencia, Dios es omnipresente y por eso Dios abarca todo. No, aunque Él es omnipresente, Él está separado de su creación. En segundo lugar, la Biblia nos muestra que Dios ejerce dominio sobre todo el universo. Veamos, por ejemplo, en el capítulo 1 del Génesis, versículo 26, las prioridades de dominio. Dice en el versículo 26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé. La palabra señorear en hebreo significa gobernar, ejercer dominio. Y que ejerza dominio o que gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Salmo capítulo 8. Versículos del 3 al 9. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste, otra vez la misma palabra hebrea, gobernar, le hiciste ejercer dominio sobre las obras de tus manos. Todo lo puso debajo de nuestros pies: ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Escuchen esto: Dios es soberano y pone bajo su dominio no a los animales, ni a chitas, ni a los cocodrilos, ni a los delfines. Pone al hombre, y debajo del hombre pone a la creación. Vean ustedes la prioridad: Dios, el hombre, la creación. Dios, el hombre, la creación.
Dios pone bajo su control al hombre para que nosotros ejerzamos dominio y controlemos y gobernemos este pequeño mundo que Él nos ha dado, y en lugar de que nosotros lo controlemos y ejerzamos dominio, lo hemos destruido. Hemos infectado los mares, hemos infectado la atmósfera, la estratosfera, el ozono, el agua del mar, la comida, y por si fuera poco, no podemos vivir juntos. El hombre ha fracasado absolutamente en el principio del Génesis de que nosotros éramos responsables de este planeta Tierra. En tercer lugar, el Génesis nos muestra que no solamente Dios está separado de su creación y ejerce dominio sobre todo, sino que Dios es infinito en su creación. ¿Han penetrado ustedes con el microscopio en las células nerviosas o en las ramificaciones de los nervios? Aquí hay muchos doctores. Me decía el otro día un neurólogo, fíjate Armando, que en el microscopio tú ves, por ejemplo, un hombre así en los libros de anatomía, cómo están las venas y la aorta y las capilaridades, y ves cómo se van haciendo pequeñas, y hay un momento en que el microscopio no puede penetrar en esas mismas venas, ni las arterias, ni las ramificaciones nerviosas de lo más infinito pequeños que son. Hasta ahí llega el microscopio electrónico, pero sabemos que siguen extendiéndose. ¿Has penetrado tú en los copos de la nieve y has visto las maravillas del microscopio que existe? ¿Algunos de ustedes saben cómo se forma un niño en la matriz de una mujer? Dice que Eclesiastés, así como tú no sabes cómo se forman los huesos en el vientre de una madre, así también ignora la obra de Dios, el cual hace muchas cosas. Es tan infinito Dios. Es tan complejo el universo, es tan complejo nuestro organismo, ni sangre, ni células, ni pelo, ni nervios, el pasto, los miles de distintas formas de los granitos de arena en el mar, los millones de seres en el mar, los millones de insectos que existen. Es tan complejo el universo y tan infinito que nos habla que el que lo creó también es infinito. En cuarto lugar, encontramos nosotros que Dios tiene un propósito para todo lo que creó, y todo lo que Dios creó, lo creó para su gloria. Dice, por ejemplo, en Colosenses, capítulo 1, hablando acerca de Jesucristo como el creador de todas las cosas, nos muestra la Biblia y nos dice lo siguiente. Colosenses capítulo 1, versículo 16, Colosenses 1:16. Dice, porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Fíjense, todo fue creado por medio de Él, y todo fue creado por medio de Él, y para que todo rindiera una gloria hacia su propia persona. Entonces, la Biblia nos muestra que nosotros fuimos creados por alguien que es el creador. Nosotros, dice el salmista, no nos creamos a nosotros mismos, nosotros tenemos nuestra causa, somos seres causales, debemos nuestra razón de existir a alguien que está más allá de nosotros, y nosotros tenemos que entrar dentro de ese plan, dentro de esa comprensión, dentro de esa armonía, para que podamos tener la armonía que Dios quiere, mientras nosotros estemos separados y vivamos como rebeldes del Creador, nunca encontraremos nuestro propósito y significado para vivir. Porque Dios nos creó para Él. Para que no tuviéramos el gozo, la paz, la felicidad, la comprensión y todas las cosas que existen. Y en último lugar, Dios creó todo con un propósito. Vean Job capítulo 37. ¿Cuál es el propósito del sol y la luna? La tierra. ¿Cuál es el propósito de la tierra? El hombre. ¿Cuál es el propósito del hombre? Dios. Vean ustedes qué cosa tan maravillosa. ¿Cuál es el propósito de que exista un sol y una luna? Bueno, pues el Génesis, vamos a verlo, que nos muestra que el sol y la luna tienen el propósito específico de haber sido creados con el propósito específico de alumbrar sobre un planeta en donde Dios el Creador se iba a concentrar, y donde todo el universo, absolutamente todo el universo, se iba a concentrar en este minúsculo planeta, que es la tercera y la cuarta parte de los 9 planetas que nos rodean, y en este minúsculo planeta se llevaría a cabo el propósito más grande de todo el universo. La cruz de Calvario. Todo tiene un propósito, hay una razón del sol, de la luna, de las plantas, de mi vida, hay una razón de ser, y solo la Biblia nos puede traer a la razón de esta existencia. Dice Job capítulo
37, versículos del 5 al 13. Creen a Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Aquí nos muestra Dios claramente en este pasaje que todo tiene un propósito. Versículo 10. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia, las hará venir. Aquí nos muestra Dios que la lluvia tiene propósitos, unas para acabar con sequías y castigar a la gente, otras porque la tierra necesita y otras porque Dios tiene misericordia de la gente que no tiene que comer. Pero la nieve, el viento, las lluvias, los volcanes eruptando, los terremotos, absolutamente todo el universo está bajo el control y el dominio de alguien que está sentado en el tercer cielo y que está ejerciendo ese dominio sobre aquello que Él creó. Él es Dios. En Job capítulo 38, encontramos que responde Jehová a Job desde un torbellino y le dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora sigue como varón tus diablos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ellas por él? Aquí encontramos que Job ha filosofado durante más de 37 capítulos pensando por qué Dios, si es bueno, permitió que él sufriera. El libro de Job tiene una pregunta filosófica: ¿por qué los justos sufren? ¿Y por qué Dios, si es bueno, hace sufrir a sus criaturas? Y durante más de 37 capítulos se está filosofando y se está tratando de efectuar proposiciones filosóficas para llegar a una premisa. Y de repente Dios contesta, es muy paciente Dios, y durante 37 capítulos no se mete para nada, y nos deja con esos rollos que pensemos y los gurús, y deja que todo el mundo haga su rollo, y después Dios habla. Y entonces Dios, lo primero que le hace a Job es levantar los ojos hacia el universo y hacerle una pregunta. Mira Job, quiero decirte algo antes. Antes de que sigas pensando si realmente mis motivos son buenos o son malos, quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres tú llegar a comprenderme? Si no sabes y no supiste que la Tierra tiene una inclinación perfecta de 23 grados y medio, el tamaño de la Tierra es perfecta, la distancia entre la Tierra y el Sol es perfecta, si no te das cuenta en la perfección el diseño que tiene todo el universo y ves lo preciso, lo matemático y lo cronométricamente calculado que existe en todo, entonces déjame decirte algo: si mi creación y mi cielo se cuenta la gloria mía, no te infunden temor en tu corazón, aunque yo te explicara por qué hago lo que hago, no lo entenderías. Vamos a seguir avanzando. Versículo 8. Sigue Dios preguntándole a Job: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? O sea, ¿por qué el mar no inunda los puertos? ¿Se han preguntado ustedes eso? El mar tiene una fuerza extraordinaria, pero y nosotros vamos a la erudita y nos revoloteamos. ¿Quién está controlando su fuerza? Le pregunta a Dios, ¿chica? Versículo 10, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda, luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como son vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta la anchura de la tierra? Declara si sabes todo esto, filósofo. Para acabar pronto, ¿qué es la muerte? Escuchen,
durante 5 meses, un programa del licenciado Saludowski, se invitó a todas las personas que existan, gurús y Pithecanthropus erectus y quién sabe cuántos maestros llegaron ahí, para hacer la pregunta que Dios le hizo a Job, y de conclusión después de 6 meses, pues, quién sabe. Escuchen esto, alguien dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si él no hubiera vencido la muerte, nosotros seguiríamos pensando, ¿habrá vida después de esta vida? ¿Qué hay después de cruzar el túnel? Pero Dios nos muestra que el elemento más esencial, que es el final de nuestra vida, fíjense, todos nosotros estamos condenados a muerte. Todos en este salón estamos condenados a muerte. Uno sabe que se van a morir porque tienen cáncer, pero el que no tiene cáncer aún no sabe si no es con cáncer o no, a lo mejor mañana muere en un accidente, pero sobre nosotros pende condena de muerte. Y sin embargo, tu vida la vives como si fuera todo lo que fueras a vivir en este mundo. Dios nos muestra que es infinito en su creación y que el hombre jamás, si Dios no nos lo revelara, podría comprenderlo. Vamos ahora al versículo número 1 y vamos a comenzar a estudiar el Génesis. Ahora sí. En una casa, bueno, son como los niños, ¿verdad? Los niños les encantan los helados y les encantan los dulces, pero la mamá le da hígado encebollado, que es lo que más ayuda, y ay, ¿no? Y nosotros no podemos establecer o darles una dieta si no hay bases para comenzar a construir ahí. Y primero tenemos que entender qué era el Génesis, los orígenes del Génesis y el guía del Génesis. Vamos al versículo 1 y vamos a analizarlo, y dice en primer lugar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a analizar en primer lugar la frase que está en el versículo 1 y nos dice, en el principio. Pregunta, ¿qué existía antes del principio? O sea, si la Biblia comienza diciéndonos, así comienza la Biblia, en el principio, nos muestra entonces que si hay un principio, tiene que haber un final. Y si hay un principio, había algo que no hay en el principio, porque Dios es eterno. Ahora, si nosotros no sabemos, ni siquiera qué hubo hace 6.000 o 4.000 años, no sabemos la edad de la Tierra más que puras argumentaciones hipotéticas, filosóficas, a través de potasio, argón, a través de carbono 14, a través de los métodos científicos. Si no sabemos eso, ¿cómo ni siquiera podemos imaginarnos lo que había antes del principio? ¿Podría alguien de ustedes imaginarse qué había antes del principio? O sea, fíjate, no había soles, ni estrellas, ni galaxias, ni seres humanos, no había nada. ¿Qué había antes? Miren, hermanos, miren, hermanos, es maravilloso esto, porque para poder imaginarnos nosotros eso, tendríamos que ser un poquito más que ángeles. O sea, en nuestro entendimiento, no habría un Julio Verne del siglo XX que pudiera ni siquiera imaginarse qué había antes del principio. O qué había. Una nave, no había naves, ¿qué había? Pues, no había nada. Entonces, ¿qué había? Pues había algo. Y la Biblia nos dice que había algo. Y vamos a ver en esta noche que podemos nosotros, a través de la Biblia, encontrar esto. Porque no podemos imaginárnoslos por nuestra finitud. ¿Podría lo finito entender lo infinito? ¿Podría una hormiga pararse enfrente de una computadora y decirle, oye, Samuelita, ¿qué es eso? Pues está grandote. Guay. Y se podría penetrar en eso, guay. Y de un momento que ¡pum!, se pondrían sus fusiles. ¿Por qué? Porque la hormiguita está diseñada para no abarcar ni siquiera llegar a concebir el mundo que le rodea. Tenemos al perro de Rintintín, el más inteligente, y ponemos enfrente a Rintintín, y Rintintín sabe escoger los colores, y Rintintín sabe ver miles de cosas, pero en Rintintín no existe la capacidad que le puso Dios al hombre para tratar de penetrar en aquello que no entiende. Ni Chita lo hace. Solo el hombre es el ser que ha sido puesto en este universo y que busca a través de la metafísica, de la filosofía y de la religión, ¿quién soy? ¿Qué es este universo? Decía Sigmund Freud, como el hombre no entiende lo que le rodea, se inclina por el temor de lo desconocido y hace los dioses. Sí, Sigmund Freud, pero déjame decirte algo, Simoncito, ¿quién puso en el hombre ese temor de buscar algo fuera de él?
Salomón en Eclesiastés lo dice en el capítulo 7, pusiste la eternidad en el corazón de los hombres. Entonces, en nosotros existe ese deseo de tratar de penetrar. ¿Qué hay? Ahora hay jóvenes que están desesperados. ¿Qué hay? Pasan un carrujo, se meten en tren de marihuana y comienzan en el bloque a ver, quiero ver ahorita a Madonna, lo quiero ver por ahí volando en algo, o alguien en el alcohol, o se meten a meditar en la meditación trascendental y se inclinan ante su propio ego, en mi conciencia está, pero el hombre trae los hippies, los madonos, los Beatles, los Elvis Presley, los rock and rolleros, los drogadictos, todos traemos la búsqueda de la verdad. Todos. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, porque yo comprendí esto hace 11 años. Soy finito. Conclusión lógica elemental, soy finito. Conclusión, no puedo en mí mismo encontrar algo que va más allá. Primero explota mis 100 bulbos antes de meterle 500 watts. Muy bien, ¿ahora qué hago? Porque yo quiero saber de dónde vengo. Y si no lo encuentro, entonces, oigo la voz que me dice, vamos a comenzar. ¿Quieres llegar a penetrar en el infinito? Sí. Conviértete y hazte como un niño. Señor, pero tengo maestría en filosofía y letras. Tengo doctorados. Escribí la náusea, soy Jean-Paul Sartre. Hazte como un niño. Así de inocente, de frágil, de sencillo. Tu problema, ¿sabes qué? Es que estás muy programado. Y te vas a tener que desprogramar para que yo te voy a programar. Ese problema de los filósofos. Por eso Cristo escogió pescadores, hombres incultos, no programados, para poder enseñarles como a los niños. Y dice en Santiago, reciban con mansedumbre la palabra implantada en vuestros corazones. Porque el enemigo más grande del cristiano para aprender es el orgullo de ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Primero, humíllate delante de Dios, reconoce que no sabes nada y entonces comenzarás a saber. Es el orgullo lo que te impide conocer. En Juan 17, el Señor Jesucristo nos revela en primer lugar qué existía antes. Antes de todo el universo, el sol, las estrellas, Andrómeda, etcétera, etcétera. Juan 17, versículo 5 y versículo 24, nos revela Cristo algo profundísimo. En estos 2 versículos he tratado de meditar 2 días enteros, nada más en 2 versículos. Piense en esto. Ahora pues, Padre, vamos a situarnos en el escenario histórico. Cristo se encuentra en la antesala de la muerte. La cruz está enfrente de él. Y en ese momento, Cristo, en la oración sacerdotal de Juan 17, está preparándose psicológico, emocional y espiritualmente para ir a la cruz y no echarse para atrás. En ese momento comienza a orar y a pedir a Dios, y Cristo antes de morir, antes de enfrentar la tortura de los clavos, y la tortura de la lanza, y la sed, y la angustia y su separación, Cristo le dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Escuchen, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muy bien, número 1, antes de que todo existiera, existía la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué significa glorifícame? ¿Qué significa glorifiquen vuestras obras? ¿Qué significa busquen la gloria de Dios? Oímos esa palabra en la palabra doxa, en el griego, oímos la palabra doxología, o los cantos o las interpretaciones a la gloria de Dios, pero hablamos de la gloria y la gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Pues la gloria de Dios es todo aquello que representa sus atributos espirituales. Por ejemplo, cuando Cristo le dice, Padre, glorifícame ahorita en la cruz del Calvario, Cristo le está realmente diciendo, me está preguntando, bueno, ¿qué quiere decir eso de que glorifícame y te glorificado en la tierra, ahora glorifícame todo la tuya? ¿Qué le estás pidiendo tu Padre? Explícame en castellano, Señor Jesús. Bueno, pues agarra una concordancia, Armando, agarra raíces hebreas y griegas y busca los estudios sistemáticos del Génesis del Apocalipsis y vas a encontrar que es la gloria, porque escudriñar las escrituras significa hacer pozos. El conocimiento se encuentra enterrado y hay que hacer pozos.
Hay que perforar, hay que rascar la Biblia. En el nombre de Jesús, nunca conoceremos así a Dios. Entonces encontramos que cuando Cristo dice glorifícame, Cristo está diciendo, Padre, ahorita que yo cuelgue mis brazos y los extienda y sea exhibido como espectáculo público ante el cielo y la tierra, oh Padre, que mi muerte pueda reflejar, yo me quiero convertir en espejo, que yo pueda reflejarle a los hombres tu amor, tu justicia y tu misericordia. Y cuando el hombre vea tu amor, tu justicia y tu misericordia, he glorificado tu nombre. La palabra de la cruz es locura que se pierde. Es increíble que en esa muerte el Padre haya sido glorificado. Entonces, antes de que el mundo existiera, existían los atributos de Dios, su santidad. Dios siempre ha sido santo antes del mundo, lo ha sido, siempre ha sido luz, siempre ha sido justicia, siempre ha sido misericordia. Sus atributos no fueron formados cuando Dios creó al hombre y dijo, bueno, ahora el hombre cayó, voy a tener gracia. No, Él siempre ha tenido sus atributos. Eso lo significa que antes de que el mundo existiera, los atributos y la personalidad de Dios estaban integradas. Isaías capítulo 6. Yo de Isaías. Y ve a Dios sentado en su trono. Y en ese momento, en el original hebreo, dice Isaías, en el capítulo 6 dice Isaías, ay de mí, que mis ojos han visto a Dios. En el original hebreo dice así, y es la traducción literal. Sí, y es la traducción literal. Ay de mí, que me estoy desintegrando. Una criatura imperfecta delante de aquel que es íntegro en toda su composición, tanto molecular como espiritual, como le quieras llamar, se desintegra. Por eso dice Dios, el hombre no lo puede ver porque se desintegra. El hombre no lo puede ver porque el hombre necesita una perfección de espíritu, de cuerpo y de todo. Por eso me van a caer un cuerpo nuevo para que no esté cuerpo integrado y no sujeta la desintegración, podamos verle. Pero mientras estamos en tu cuerpo, nadie ha visto más que el reflejo de la gloria de Dios. Y en ese momento el ángel, el querubín vuela, le agarra un carbón y no se le pone en la parte más callosa, en los pies de Isaías. Ni tampoco en las manos se la pone el carbón. Y en las orejas se le pone la parte más sensible, en la cual besamos. En la boca. Y le toma la boca a Isaías y le dice, ahora sí puedes tener la cintura. Nosotros encontramos en esto que antes de venir a Dios estábamos desintegrando nuestra propia personalidad, nos estábamos destruyendo. Lo que una persona sin Cristo hace es un autodestructivo. Por eso fuimos, por eso estamos, por eso lo que haces, nos estamos matando. Somos autodestructivos, estamos desintegrándonos. Y cuando viene Cristo, entra Cristo en nuestra vida a integrarnos, a hacernos su unidad, a hacer una relación entre mi mente, entre mi espíritu, entre mi cuerpo, en que yo pueda una paz armoniosa y simultánea y constante con Dios, comenzar a integrar otra vez mi personalidad, porque antes de conocerlo estaba yo confundido, desorientado y perdido. La integración total viene cuando la gloria de Dios entra a vivir a nuestro espíritu. En Juan capítulo 1, encontramos en segundo lugar que existía antes del principio, y dice en el principio era. ¿En el principio de qué? Bueno, ya vimos en Génesis 1, cuando todo el plan de Dios comienza a ser puesto en movimiento. Cuando Dios aprieta el botón y la máquina se comienza a echar a andar. En este principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quiero que escuchen muy bien lo siguiente. Antes de que el mundo fuera, número 1, existía la gloria. Número 2, existía la unidad, el amor y la comunión entre las tres personas de la Trinidad. El verbo era con Dios. Estaba a su lado. Y entre las tres personas había tres elementos. Amor en primer lugar entre los tres. Número 2, había comunicación. La palabra comunión en el griego koiné significa comunicarse. Y en tercer lugar había unidad. Y son los tres elementos que por ser eternos tienen que prevalecer en esta iglesia. Antes de que el mundo existiera no había iglesias. Y todas las iglesias que construyamos se las va a llevar el anticristo. El gobierno les va a conquistar. No había príncipes bonitos ni nada. Lo único que existía antes de la eternidad era el amor. El amor es el vínculo perfecto. Si hablaba lenguas,
y tuviera toda la teología y todo el conocimiento del mundo, y etcétera, etcétera, y no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿por qué esa insistencia en las criaturas finitas de aquello que es esencial? Porque el amor siempre ha sido, es y será eterno. ¿Qué es el amor? El amor es la actitud incondicional de perdonarle a mi semejante si se ofensa. El amor no tiene que ver con los sentimientos, porque los sentimientos cambian. A veces yo siento amar a mi esposa, a veces no la siento amar. ¿Qué voy a hacer cuando no la siento amar uno con otro? ¿Pegarle? No, pero si el amor es constante y el amor viene del espíritu de una fuerza externa mucho más grande que mis sentimientos, yo encuentro que el amor es una responsabilidad. Yo debo amar a mi esposa. No si lo siento o no lo siento, sino porque es mi responsabilidad delante de Dios. En el momento que yo rompo la relación con mi primera persona con la cual yo tengo que amar, que es ella, en ese momento me convierto en un meródico, me convierto en un apóstata, me convierto en un falso maestro, y el juicio de Dios está así, el hacha colgando en mi delito para todo sobre mi vida y truncar todo mi ministerio, truncar toda mi vida y desintegrar mi pared. Porque si no he entendido que lo más esencial en mi propia vida como cristiano es mi relación con mi esposa y mis hijos en amor, todo lo demás que haga es como sin lo que repito, sin ningún valor delante. Entonces Dios viene y me integra para que yo integre mi vida con ella conmigo y después a nuestros hijos. Y cuando esa integración comience a crecer, esto dice el apóstol Juan, hemos madurado y crecido en el amor. Porque el amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el temor es elemento del alma. Dios, hoy voy a subirme al BCD de Aguinaldo de México. Tengo miedo de que las truchas me van a comer ahí, las pirañas en el mar de Acapulco. Miedos. Cualquier persona dominada por cualquier clase de miedo no ha sido perfeccionada en el amor. Tienes que revisar tu relación con tus semejantes para comprender lo que Dios quiere de tu vida. En segundo lugar, existía también la unidad. La unidad, dice en Eclesiastés, cordón de dos dobleces es más difícil de romper, ¿correcto? Si yo agarro una liga, decíamos al desayuno acerca de la pornografía, y me amarro este dedo, en una vuelta todavía le puedo hacer a los dedos, pero con dos vueltas es más difícil de abrirlos. Y con tres vueltas alrededor del hilo de mis dedos ya no los puedo abrir, porque mientras más vueltas, más fuerza, mientras más unidos, más fuerza tenemos. Y el diablo es especialista en dividirnos. Y una de las tragedias más grandes de la iglesia actualmente es la desunión entre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar tenemos también que había la comunión. ¿Se acuerdan de lo que acabamos de leer en 1 Juan capítulo 1? Que si tenemos comunión con Dios tenemos ¿qué cosa? ¿Comunión? ¿Qué es comunión? Comunicación. Si yo estoy en relación con Dios, veo a mis hermanos y digo, hola, ¿cómo estás, hermano? Y me siento con ellos y platico de correo. Pero si he pecado de mí, y no me voy a sentarme a comer con ellos. Me siento mal como que, ay, no, ya no soy de su onda. Estoy totalmente desintegrado. Porque para que yo me integre a mis hermanos, necesita ver las mismas características que hay en el Espíritu de Dios, que es la unidad. Donde hay división, dice Santiago 3, ahí hay celos y obras perversas. Muy bien, vamos a Génesis capítulo 1, y vamos a encontrar que no solamente antes del principio había estos elementos, sino que en el Génesis encontramos tres veces. Después, analizando la palabra Dios, Elohim, la semana que entra, vamos a ver lo que quiere decir. Pero en Génesis 1:26, porque hay una secta, ¿verdad?, que se llaman los testigos de Jehová. Y esta secta niega que haya una Trinidad. Ellos dicen, bueno, si Dios es el Hijo de Cristo, es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Y como usan textos donde Cristo dice, mayor el Padre es que mí, y no saben que ahí está hablando humanamente el Señor, pues tuercen y pervierten la palabra por no conocer su estudio sistemático. ¿Pero qué presenta, por ejemplo, estos pasajes a los testigos de Jehová? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos. Pregunta, ¿en conjunto o en relación con quién? Solamente tres personas en la Biblia se muestran como creadoras. Nunca el diablo crea, nunca los ángeles crean, nunca los querubines crean. El único que crea y tiene poder para crear es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Hagamos, porque los ángeles son dioses. Dice en Colosenses 1:16 que Dios creó a los ángeles.
y a los principales de las potestades, y a todo lo que existe. Los únicos que estaban en relación y que tenían los atributos para criar eran las 3 personas de la Trinidad. ¿Quién se quiere que será? Aquí se refiere bien cuando dice, hagamos. ¿Es universo? Génesis capítulo 3. Versículo 22. Las evidencias son contundentes cuando el cristiano conoce la Biblia sistemáticamente y cuando el cristiano traza todo el consejo de Dios y cuando el cristiano sabe y entiende el propósito de Dios, el cristiano se vuelve un arma poderosa en las manos de Dios. Poderosa. Génesis 3, 22. Y dijo que era Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. De nosotros. Sabiendo el bien y el mal. Otro más, Isaías 6. Versículo 8. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Nosotros. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pregunta, entonces son 3 dioses, la misma palabra, el Ojim, el poderoso fuerte, en el antiguo lenguaje semítico significaba el Dios. El Ojim ya sacaron a la palabra Alá, que significa literalmente Dios. La palabra I, el último prefijo, así como la palabra Samayim, cielos en el hebreo, el prefijo I en el hebreo siempre indica pluralidad. El Ojim indica pluralidad. Se podría traducir, en el principio, los dioses crearon el cielo y la tierra. Pregunta, ¿son 2 dioses o 3 dioses? Respuesta en Deuteronomio capítulo 4 y Deuteronomio capítulo 6. ¿Será Dios uno es? Bueno, entonces hay una contradicción. Muy bien, aparentemente. Pero si seguimos profundizando, vamos a encontrar lo siguiente. Que en Dios hay unidad y diversidad. Es muy importante que tú lo apuntes. En Dios hay unidad y hay diversidad. Porque la palabra Trinidad, fíjense ustedes etimológicamente. 3, unidad, 1. 3 en 1. ¿No hay contradicción? Literalmente la hay. ¿Qué significa la palabra Trinidad? 3 en 1. Entonces encontramos nosotros que en Dios hay la unidad y la diversidad. El que tenga oídos para oír, oiga. En Dios hay unidad y hay diversidad. ¿Qué queremos decir cuando hablamos los cristianos en nuestra teología acerca de la Trinidad? Estamos diciendo que Dios es uno en esencia, 3 en persona. O sea que existe en la unidad esencia en cuanto a los atributos divinos y diferencia y diversidad en personalidades, pero unidad en sustancia y en esencia. Oiga, a ver, un momentito, yo no entiendo lo que me está diciendo. Más claro que le voy a poner. El agua. El agua está formada por H2O, 2 átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno, ¿correcto? Muy bien, el agua, la esencia, la unidad del agua es la composición química H2O. Muy bien, esa es la unidad, la sustancia, la esencia del agua, la composición química del agua. Pero, físicamente el agua se puede descomponer en 3 elementos, en sólido, en líquido y en gaseoso. Pregunta, ¿en líquido es H2O? ¿En sólido es H2O? ¿Y en gas es H2O? Entonces, ¿cuál es el problema? El agua es pluralidad en su esencia, diversidad en sus manifestaciones dentro del fenómeno de energía. El huevo, yema, clara, cáscara. La yema del huevo no es una parte del huevo. El cascarón del huevo no es la parte del huevo. El huevo se compone de 3 elementos, pero los 3 elementos hacen un huevo. Cabezón. No quiero seguir penetrando, pero bueno, hay cosas tan absurdas en el mundo de la teología cristiana, porque la gente sale con argumentos, ¿verdad? Yo no puedo comprender la Trinidad, fíjense, no creo en la Trinidad porque no lo entiendo, o no creo en esto porque no lo entiendo. Sin embargo, esa persona tiene que hacer una pregunta y le dices, ¿tú
tú podrías subirte en un DC-10 en Acapulco, claro. ¿Tú sabes cómo se ponen las hélices? No. ¿Tú sabes cómo le hace para vencer la gravedad? Pues ves que hay una cosa que comienza a ver así y se eleva. Pero por fe se sube y se va a Acapulco. Tú se la televisión en tu casa así, y tú sabes cómo viaja desde Estados Unidos ahora el Super Bowl este domingo hasta tarde a las 3 de la tarde. Pero viaja el Super Bowl y los gigantes contra los Broncos de Denver van a venir y por un cablecito divide la cara del quarterback y los pases y se meten en mi caja y los estoy viendo como si estuviera a millones de distancia. Yo no lo entiendo, pero lo acepto porque lo estoy viendo. Pues también Dios me lo dice: Armando, somos 3 personas, somos un Dios, somos una unidad, somos una esencia, pero me manifiesto en el universo que yo creé de 3 formas. Yo planeo, mi hijo lleva a cabo y el Espíritu Santo lo contempla. Los 3 tenemos un programa, pero el Espíritu no es mayor que el Padre no es mayor que el Espíritu, el Hijo no es mayor que el Espíritu, los 3 son iguales en creatividad, en omnisciencia, en omnipotencia y en omnipresencia. El diablo no es omnipresente, el diablo no es omnisciente, el diablo no es omnipotente, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu lo son. Y al juntar las 3 atributos de la Trinidad en toda la Biblia, concluimos: las 3 personas son Dios, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora vamos a 1 de Pedro capítulo 1 y encontramos en tercer lugar que existía antes de la creación. Existía la gloria y la Trinidad, con sus atributos respectivos cada uno. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 17 al 20, encontramos algo absolutamente maravilloso. 1 de Pedro capítulo 1, del 17 al 20, y nos vamos a encontrar con la tercera cosa que existía antes del principio. Dice que si no entendemos lo que había antes, no vamos a comprender lo que había antes de que yo naciera. No saben qué bendición ha sido para mi vida, se los comparto con todo mi corazón, haber estudiado lo que existía antes del principio. No da una paz como ustedes no se imaginan. Siento más paz en mi corazón, más... Hoy una mañana simplemente me levanté y venía en la carretera por Cuernavaca y veía todo lo que existía y... Bueno, ahorita les cuento. Y si, 1 Pedro 1, del 17 al 20, quiero compartirle lo que Dios produjo en mi vida. Y si invocáis por tal, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde cuando, ¿qué me está diciendo, Padre? Te estoy diciendo que antes de que existiera Andrómeda, y el Sol, y las galaxias, y la Vía Láctea, y los papas, y Lutero, y tú, y todo, antes de que fuera todo, antes de que los judíos, antes de que la Virgen María naciera, antes de que todo existiera, en mi mente había un plan. Un plan. Antes de todo, había un plan en la mente de Dios. Y en ese plan de Dios estaba la cruz. Antes de que Adán cayera. En esa mente de Dios estaba yo. Yo, Armando, yo. Y ese plan fue proceder del ser omnipotente, universal y todopoderoso. Ese plan era perfecto. Número 1. En segundo lugar, ese plan era infinitamente sabio. En ese plan no había ningún error. Y en tercer lugar, ese plan era absolutamente justo. Muy bien. Dios ya lo piensa, ya tiene ese plan y todo. Vámonos que se va a cabo. Y comienza su plan a desarrollarse, y cae el hombre entre el escenario que es el planeta Tierra, y comienza el hombre a vivir en esta tierra, y entonces el hombre, por estar en esta tierra y no comprender el plan de Dios, el hombre comienza a criticar a aquel que no conoce. Como el hombre no conoce el plan de Dios, el hombre comienza a juzgar al Creador. Y como el hombre no entiende el origen del mal, y por qué si Dios es esto y se contradice aparentemente en su mente, el hombre llega a la irracionalidad más grande de negar
que existe en la tierra. El hombre, como no entiende este plan, el hombre juzga todo de acuerdo a su finita capacidad y milimétrica, microscópica intelectualidad, y en su intelecto no puede comprender por qué hay guerras, por qué hay pobreza, por qué hay el mal, y estos problemas intelectuales llevan al hombre a decir no hay Dios. Por eso la Biblia afirma, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Es justo que porque tú no comprendas un plan de alguien que es infinito y que es infinito, lo juzgues. Vean ustedes por qué la Biblia revela que el hombre y la raza es una raza de rebeldes. El problema del hombre es, ¡no te entiendo! Te condejo. A ver, ven para acá. Sienten aquí a Dios. A ver, es un plan, pásenlo con su rock y siéntense a juzgar a Dios. A ver, yo puedo, a ver, me transmisión. Vamos a sentar. Nosotros somos los filósofos, nosotros somos los intelectuales. A ver, Dios, explícanos. ¿Tú eres justo, verdad? Sí. Entonces, ¿por qué permitiste que niños nacieran con cabeza de sapo? ¿Tú eres justo, verdad? Entonces, ¿por qué esto y esto? Y comienzan ellos a acusar a Dios en su propia finitud y Dios se convierte en el acusado. Entonces dice Dios, como la lámpara de la luna comienza a levantarse, y a sacudir todo el mover las galaxias, y entonces comienza a decir pequeños, y dice, ahora te veo y me aborrezco, ahora enséñame y yo te diré. Es la posición para comprender su plan. Hermanos y damas y caballeros que nos visitan, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis planes más altos que los tuyos. Nunca me entenderás si no te conviertes primero en mí. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y conviértanse y háganse como un niño, sean humildes y reconozcan que para que puedan penetrar en mis planes, lo primero que tienen que entender es reconocer su incapacidad para poder comprenderme. Vean ustedes lo que explica Job capítulo 11 al referirse a esta insistencia del hombre de penetrar lo infinito a través de su mente. Y este es el caso triste de Nietzsche, el caso triste de Stalin, de Nikolai Lenin, de Karl Marx, de Sigmund Freud, de Jung, de Bertrand Russell, de Jean-Paul Sartre, y de todos esos hombres que son endiosados por los intelectuales y que los ponen en un pedestal y les dicen, Emmanuel Kant dijo que la razón era imposible de definirse, por lo tanto es irracional, aquello que puede ser no empírico. Por lo tanto, la única forma de encontrar el empirismo es a través de argumentos epistemológicos, y y dice la Biblia, y con todos sus rollos, por tanto que dicen, se convierten en sabios. Yo no sabía lo que están diciendo. Job capítulo 11, versículo 5, quiero acabar con estas palabras más. ¿Quién viera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de verle valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Contesta. ¿Lo podrás hacer? La respuesta es nunca. ¿Por qué? Porque somos finitos. Número 2. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Imposible. Somos más terrenacuados. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el cielo. ¿Cómo la conocerás? Habacuc, el profeta, llegó al final de sus días y dijo, no entiendo, me parece que en el mundo que parece ser una pecera donde no hay orden, donde todo guerras, pleitos, etcétera, etcétera. Mi Señor, realmente no te comprendo. Entonces Habacuc, segundo en el capítulo 2, dice, Padre Santo, esto haré. Mientras me aclaras todo tu plan, quiero seguir confiando en ti. Padre, mientras me aclaras todo lo que está pasando, quiero tener paz. Mientras me ensanchas mi mente y me haces como tú eres, y me haces el cuerpo, semejante a la gloria del que tiene Cristo en Jesucristo, mientras todo ese tiempo pasa, Padre, viviré por ti. El Cristo vivirá por la fe, más el impío se sobredecerá.
Dos caminos en esa. No entiendes a Dios, te ensoberbeces. Te enojas y murmuras, lo infeliz eres. Mientras más te endurezcas contra Dios, más miserable, más infeliz, más desgraciado vas.